Tadej Pogačar ha recibido otro trofeo, el Champion des Champions, que es un premio muy prestigioso que le asigna como el mejor deportista de la temporada. Un trofeo que en anteriores años había ganado leyendas del calibre de Messi, Usain Bolt, Novak Djokovic, Rafael Nadal y ahora un ciclista como es Tadej Pogačar, y esto habla de la magnitud del esloveno que desbanca a grandes campeones de otras disciplinas, de otros deportes mucho más mediáticos, y lo que haremos en el vídeo de hoy es comentar esta noticia y explicar a quién ha batido, cómo funciona la votación y por supuesto abriremos el melón de si Tadej Pogačar es realmente el mejor deportista del mundo. Es difícil hacer comparaciones con otros deportes, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más rigurosa posible. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa! Chavales, siempre me pone de muy buen humor cuando se le da reconocimiento a un ciclista, porque me da la sensación que, a pesar de que el ciclismo sea un deporte con tradición centenaria, a diferencia de otros deportes grandes como el fútbol, la Fórmula 1, el tenis, sus campeones no son tan mediáticos, no son tan reconocidos como en otros deportes. O sea, la gente que no le gusta el deporte, cuando hablas de Verstappen, Alcaraz, Sinner, Messi, pues todo el mundo sabe quién son. En cambio, cuando hablas de Pogačar, de Vingegaard, de Van der Poel, de Van Aert, normalmente solamente los amantes del ciclismo los conocen. Bueno, un poco Pogačar está rompiendo estas barreras que grandes campeones como Indurain lograron, incluso también en el panorama nacional Contador logró que gente que no sigue al ciclismo, todo el mundo le sonase su nombre, o casos controvertidos como el del Lance Armstrong, seguramente fue el ciclista que llegó a ser más conocido por los 7 Tours que ganó primero y luego por los escándalos de dopaje. Por lo tanto, en este sentido, por un buen motivo, Pogačar pues va copando cada vez más las portadas de los periódicos internacionales, como este premio Champion des Champions que otorga el periódico L'Equipe. Ahora vamos a explicar cómo ha funcionado este galardón. Primero pediros, chavales, por penúltima vez este 2025 que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal. Vamos a repasar pues este último galardón de 2025 que ha recibido Pogačar. Bueno, quizás mañana le dan otro, pero en principio es el último. Fijaos, lo asigna L'Equipe, que os diría, creo que no es descabellado decir que L'Equipe a día de hoy es el principal periódico, uno de los periódicos más importantes, rigurosos, reconocidos, polideportivos del mundo. L'Equipe fue la razón por la cual se fundó el Tour de Francia. No fue el Auto, sí, fue que después fue L'Equipe. El periódico L'Equipe, antiguamente se llamaba, hace mucho tiempo, L'Auto, si no me equivoco, fueron los que crearon el Tour de Francia para crear una carrera que les diese contenido. Fueron los antiguos creadores de contenido y en aquel momento, pues hace más de un siglo, crearon el Tour de Francia y luego, fijaos, a lo que acabó escalando, pues L'Equipe, uno de los grandes periódicos polideportivos, le ha asignado a Pogačar como el deportista de 2025 y a la canadiense Summer McIntosh, la deportista de la temporada. Es una nadadora que en la temporada pasada en los Juegos Olímpicos logró muchas medallas, 3 o 4, este año también ha batido muchos récords, ha conseguido campeonatos del mundo en diferentes estilos de natación, o sea, bueno, yo no sigo natación, pero sé que es una auténtica leyenda. Pues lo mismo con Tadej Pogačar en nuestro deporte, y hablaremos ahora del caso de Tadej. ¿A quién ha batido Tadej Pogačar? Pues fijaos, ha batido por poco a Armand Duplantis, que es el saltador de pértiga, que arrasó en los Juegos Olímpicos del año pasado, y creo que esta temporada batió, no sé si una o dos veces, su propio récord del mundo, que estaba como... había una brecha enorme respecto a la de los anteriores, sus rivales, sus respectivos rivales. En tercera posición, Carlos Alcaraz, pero muy por detrás, fijaos, 821 puntos Pogačar, 799 Duplantis. Ha sido un mano a mano entre Pogačar y Duplantis. Luego Alcaraz también, el tenista español, tercero, Dembélé, que ganó el Balón de Oro, cuarto, Sinner, quinto, y luego el nadador León Marchand, que ganó el año pasado este mismo galardón, sexto, y Marc Márquez, séptimo, con 134 puntos. Por lo tanto, dos españoles, un ciclista en la cima.
No se puede pedir más. ¿Cómo funcionan estas votaciones? A ver, al final es subjetivo, es imposible comparar a Pogačar, por muy bueno que sea, con Duplantis, porque lo que hacen no tiene nada que ver. Es como comparar un músico de rock and roll con uno de música clásica, o sea, es imposible, pero sí que habla del prestigio de lo que está logrando Tadej Pogačar en el panorama polideportivo, porque L'Equipe, aquí estamos viendo la portada, L'Equipe pues toca todos los deportes, por lo tanto tiene especialistas de ciclismo, de fútbol, de rugby, de todos los deportes, eruditos de cada disciplina, y entre todos ellos votan todos los periodistas de L'Equipe y corresponsales especializados en el deporte que sea, votan a los diferentes deportistas que se ponen encima de la mesa. Por lo tanto, he recibido votos de especialistas en fútbol, básquet, rugby y muchos otros deportes. Por lo tanto, es bastante representativo de gente que sabe muchísimo de deporte y está muy al caso de lo que está pasando en el panorama anual, internacional y polideportivo. Así que yo le doy mucho crédito. Por ejemplo, echémosle un vistazo a quiénes habían sido los previos ganadores de este mismo galardón. Este año Pogačar, en 2024 el nadador Leo Marchand, que arrasó en los Juegos Olímpicos, pero también habla de que no solamente se repite un deporte, sino que esto habla de bastante justicia y criterio, y también, a pesar de ser un periódico francés, no premian especialmente a los franceses. En 2024 sí, pues que arrasó Leo Marchand. En 2023 estamos hablando de un tenista de Serbia como Djokovic. En 2022 creo que fue el año que ganó el Mundial Leo Messi, pues le dieron este reconocimiento al argentino. En el 21 de nuevo Djokovic. Hamilton en el 2020 cuando logró no sé cuántos mundiales. Rafael Nadal, bueno, un deportista súper top y reputado. Luego un alpinista, no lo conozco a Marcel Hirscher de Austria. Rafael Nadal, Usain Bolt en 2016 y en 2015, por lo tanto le doy bastante crédito a este triunfo y que abre este melón que ahora en la fase final del vídeo trataremos de si realmente es el mejor deportista del mundo Tadej Pogačar. ¿Qué ha dicho al respecto Pogačar? Pues bueno, interesante porque dice, lo primero que dice Pogačar es ¿dónde estaban las declaraciones del ciclista esloveno? Aquí decía, honestamente, dice, I see some really cool names. Veo muchos nombres muy guays, de campeones. Dice que está muy honrado, muy honorado y contento de formar parte de esta lista de grandes campeones en lograr este trofeo. Un Pogačar que también comentaba, ha soltado alguna declaración interesante, dice, siempre hay margen de mejora y to see myself how I can even be better, how far I can, dice, y tengo ganas pues de ir a más y de ver qué tan lejos puedo seguir mejorando mi nivel. O sea que ya lo comentamos hace poco, tiene ganas de dar un paso hacia adelante este próximo 2026. Un Pogačar que también decía que dice, no es muy difícil estar motivado cuando tienes un contrato tan largo con tu equipo y depositan tanta confianza en ti y cuando aún tienes años por delante. Dice, cuando los mejores resultados llegan, la motivación es fácil de alimentarla. Por lo tanto, dice que no es complicado ganar tanto porque es una especie de bola de nieve. Eso es verdad que ganar tanto te da confianza y te da esta motivación de estar enchufado constantemente. También comentaba Pogačar, le preguntaban que ve nombres interesantes en la lista, como os digo, y esto realmente le hace muy feliz. Y esto es algo que es una de las razones por las cuales lanzo este vídeo, porque realmente a mí también me hace muy feliz que un periódico de la reputación del equipo asignen como campeón un ciclista, algo que habéis visto la lista de los anteriores ganadores, no es muy habitual, no es nada habitual, y que desbanque, aunque sea una votación algo subjetiva y complicada de hacer una comparación justa, pero que desbanque a nombres pues, que suenan por todas partes como Sinner, Alcaraz, el propio Duplantis, y que ahora veremos por qué creo que ha ganado Pogačar y no los otros. Dice que tiene 27 años y tiene aún capacidad para seguir creciendo
como ciclista, y dice, pero que cada vez es menos un niño y porque llevan tiempo ya juzgándolo y está madurando muchísimo Tadej Pogačar. ¿Por qué creo que ha ganado Pogačar por delante de Duplantis, Alcaraz? Vale, vamos a ir por partes. Creo que ha ganado Pogačar en primer lugar por el contexto de los últimos años y esta temporada. Para mí le dan este trofeo. Por delante de Duplantis, ¿por qué? Creo que el gran logro de Duplantis fue la temporada pasada. Este año exactamente no sé si batió el récord del mundo o no, pero los principales triunfos de Duplantis y récords fueron el año pasado. Y también creo que lo que pesa aquí es que el ciclismo, quizás algunos aquí me tiráis de las orejas, pero el ciclismo es un deporte con más tradición y con más prestigio, os diría, que el salto de pértiga, que es cierto que está en los Juegos Olímpicos, pero aparte de los Juegos Olímpicos no tiene el mismo calendario, no tiene la misma afición que sí que existe en el ciclismo. Por lo tanto, por el peso de los triunfos de este año de uno y del otro, y la tradición de un deporte y el otro, el profesionalismo que hay en un deporte y el otro, creo que aquí pesa los votos que ha recibido Tadej Pogačar, aunque ha estado muy reñido. Luego Alcaraz, grandísimo deportista, que vamos a hablar de Alcaraz, pero ves, Alcaraz y Sinner están muy igualados. Por lo tanto, la brecha entre Pogačar y el segundo de su deporte y la brecha entre Alcaraz y Sinner o Sinner-Alcaraz es prácticamente mínima. Es un duelo brillante, precioso, pero que habla que son dos enormes deportistas, pero que no hay uno que desbanque claramente al otro, como pasa con Pogačar, que es el auténtico déspota de su disciplina, y creo que esto también premia a Pogačar, que habla de que es mucho mejor que el segundo, cosa que Sinner y Alcaraz son muy buenos, pero no son de momento los mejores de la historia y no hay uno claramente superior al otro, y esto habla pues de lo complicado que es lograr lo que está haciendo Pogačar, de jugar prácticamente con el resto. Y después, bueno, Marchand lo recibió el año pasado, y Marc Márquez, bueno, pues su regreso también le premian muchísimo en este ranking. Lo que os decía, es el mejor deportista de la historia actualmente, no de la historia, es el mejor deportista del mundo actualmente, Tadej Pogačar. Bueno, le he preguntado a ChatGPT cuál cree que es el mejor deportista de los principales deportes del mundo. Ciclismo Pogačar, ahora veréis por qué hago esta pregunta. Fútbol Messi, creo que esto está un poco anticuado, ha sido el mejor, pero actualmente, no sé, hablaríamos de Haaland, Mbappé, los del Madrid, Vinicius, yo soy del Chelsea, pondría Palmer por aquí, pero no, uno de estos, Haaland, Mbappé, Lamine Yamal, uno de estos nombres, pero no está claro, hay una serie de futbolistas que ninguno se desmarca claramente por encima del resto. En baloncesto pone Jokic, pero también hay, imagino que varios ahí disputándose la primera plaza. Tenis, históricamente Djokovic, pero actualmente sería Sinner o Alcaraz. Un poco mal estas respuestas. Luego en deportes americanos no tengo mucha idea. En Fórmula 1, Verstappen, pero este año, por ejemplo, no ha ganado el Mundial. En MotoGP, yo pondría Marc Márquez actualmente. En hockey sobre hielo, ni idea. En natación, Leo Marchand. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que en la mayoría de deportes, entre el primero y el segundo hay una diferencia mínima. Es el caso del fútbol. En Fórmula 1, pues este año, por ejemplo, Verstappen no ha ganado, a pesar de su dominio en las últimas temporadas. Lo mismo en deportes como el boxeo o el tenis, que hay mucha igualdad entre el primero, el segundo, el primero y los 5 mejores de dicho deporte. Mientras en ciclismo es que es una auténtica apisonadora este hombre. Por lo tanto, creo que pocos deportes actualmente, o ningún deporte de estos top mundiales actualmente, existe una brecha tan grande entre el primero y el segundo, y esto pues da este crédito tremendo que en gran parte le asigna este trofeo a Tadej Pogačar. Así que podríamos estar hablando que es el deportista del momento, por la brecha con la que distancia a sus más inmediatos rivales, que es muchísima diferencia la que hay entre Pogačar y el segundo, y además por la dureza del ciclismo, que todo el mundo, sepa más o menos de este deporte, entiende que es un deporte súper exigente. Por lo tanto, que en un deporte tan duro, tan agónico, el primero sea tan superior al segundo durante tantas temporadas, habla que
No porque sea amante del ciclismo, seguramente me falta criterio y me falta conocimiento en otros deportes para poder extraer una conclusión más rigurosa y seria, pero por estas razones yo no estaría en contra de este trofeo para nada y del hecho que en la actualidad estamos hablando quizás del deportista del momento, por lo bueno que es, lo regular que es, lo seguro que es, los valores que desprende y sobre todo el dominio acaparador que tiene ante el resto de sus rivales. ¿Qué pensáis, chavales? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Quizás mañana intentaré hacer algún vídeo especial mañana, quizás recogiendo los highlights, lo mejor de este 2025. Vamos a ver si tengo tiempo. Chao, ragazzi.